Hola, buenas tardes. Hola Juan Pablo, ¿cómo te va? Juan Manuel te habla. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Te Bueno, escucho un igual poco bajo. te dejo. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Veo que hay pocos participantes. Ya estamos en instancias finales. Bueno, me escuchan bien, ¿no? Vamos a ir repasando. ¿Tuvieron clase esta semana? Sí, sí, ¿Sí? ¿Tuvieron clase? sí. ¿Qué clases tuvieron? Con Caparelli el martes y el miércoles con Aguad. ¿El martes qué tema dio Caparelli? Si mal no recuerdo, voy a revisar las anotaciones. Había algo dado coautoría, creo. No, autoría di yo, la semana pasada. Acá en el cronograma figura agravantes. ¿El lunes el doctor Ricker le dio clase? Sí, el lunes también dio clase el doctor Ricardo. Que dio personas jurídicas. Personas jurídicas. Atención a personas jurídicas. ¿Y ayer tuvieron clases? Con Aguad. ¿Qué tema dio? Penas. Distintas clases de penas. Una clase de penas. Bueno, hoy vamos a... Ya se suman algunos más, vamos a dar inicio. Vamos a tratar algunos temas un poco salteados para ir terminando ya el contenido de las bolillas. Estamos en la bolilla 16 y 17, ¿sí? Ya terminando. Y algunos temas, como les decía, que han ido quedando. Uno de ellos es el tema de la reincidencia. Vamos a empezar a hablar. El tema de la reincidencia es un tema muy discutido, actualmente discutido incluso su constitucionalidad, básicamente, pese a que hay fallos de la Corte que han, digamos, validado el artículo 50 del Código Penal y las consecuencias de ser declarado reincidente. Si bien incluso normativamente ha variado, y ahora vamos a estudiar cuáles son las exigencias para declarar reincidente a alguna persona, se ha confundido la condición de reincidente con, que es una cuestión técnica, un concepto bien técnico que hay que estudiarlo de acuerdo a lo que establece el artículo 50 del Código Penal. Se lo ha confundido el concepto de reincidencia con el concepto de reiterante. No es lo mismo ser reiterante que ser reincidente. Uno puede ser reiterante porque tiene varias causas penales abiertas o incluso terminadas, con sentencia firme, pero eso no significa que va a ser declarado reincidente, que sea reincidente. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, yo les voy dando presupuestos o requisitos como para después armar un concepto general, ¿sí? Otra de las cuestiones de la reincidencia es que una persona es declarada reincidente en relación a una sentencia condenatoria específica. Es decir, el momento de la declaración de reincidencia se da cuando un juez dicta sentencia y analiza, verifica si esta persona que va a declarar culpable tiene un antecedente penal o varios antecedentes penales, y ahí va a analizar si esos antecedentes penales, de acuerdo a lo que dice el Código Penal, alcanzan o no para declararlo reincidente. Ese es el momento de declarar a una persona reincidente.
Digo esto porque ha habido autores que sostuvieron, ya actualmente casi no, yo por lo menos no tengo noticias de que siga ese criterio, pero ha habido autores doctrinarios y fallos judiciales, también la jurisprudencia, que han elaborado un concepto de reincidente como si la reincidencia fuera un estado, ¿sí?, que lleva a la persona incluso hasta el día que se muere. Es decir, uno lo declaran reincidente y es una condición, un estado, el hecho de ser reincidente. Y eso es precisamente tomar un concepto como si fuera un concepto peligrosista de derecho penal de autor. Es claro el artículo 50 de nuestro Código Penal, cuando determina que se declarará reincidente a una persona en relación a un antecedente concreto. Y se lo declara reincidente por ese antecedente concreto. No se lo declara reincidente a la persona como tal, como persona, para el resto de su vida, sino, y de hecho, una persona va a ser reincidente por un tiempo, ¿no? El mismo código establece que si pasan tantos años, etcétera, la posibilidad de declarar reincidente a una persona no está, desaparece. Y ahora después lo vamos a estudiar, es otro de los requisitos que tiene que ver con el tiempo. Entonces, es un concepto muy técnico, es un concepto que debe, por más que ahora vamos a ver, las críticas, ya algo les dije, que es un instituto inconstitucional, porque les adelanto, las críticas que se le hacen es que se viola el nebis in idem, que es la prohibición de doble juzgamiento. Se violaría también el principio de culpabilidad, ¿sí? Básicamente esos dos principios, y después vamos a ver algún otro más. Pero vamos a ver incluso que hay muchos fallos judiciales, hay muchos jueces actualmente que sostienen, y en el caso concreto declaran la inconstitucionalidad de la reincidencia. ¿Cuál es el tema de la reincidencia para que ustedes entiendan y el alcance? Es un plus punitivo, es un plus. ¿En qué sentido? Y no es lo mismo que a uno le declaran reincidente que no. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias jurídicas. Si la principal es que, vieron, cuando una persona, ya eso lo estuvimos estudiando, cuando una persona es declarada culpable y se dicta una sentencia, esa sentencia es ejecutada ya como pena, ¿sí? Ya como pena, bueno, esta persona, de acuerdo al principio de progresividad, la ley de ejecución penal, todo lo que estuvimos analizando, tiene varios, digamos, entre comillas, beneficios, en realidad son derechos, y uno de los originales que estuvo pensado en el Código de 1921, el Código original, el Código Penal, fue la libertad condicional, que ya lo estudiaron conmigo hace varias semanas, 3 semanas me parece. Bueno, cuál eran los requisitos para obtener una libertad condicional, etc. La libertad condicional significa básicamente la posibilidad de cumplir la modalidad como modalidad de la pena fuera del encierro propiamente dicho, es decir, someterle a una persona a una serie de condiciones y darle la libertad. Esa libertad no es absoluta, es una libertad condicionada, el nombre lo dice, fijando domicilio, no cumpliendo reglas de conducta, etcétera, no cometer un nuevo delito, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, es un beneficio, un derecho, y precisamente si uno es declarado reincidente no puede gozar de la libertad condicional. Pese a que hay otros institutos que, repito, fueron agregados después, mucho después del código originario, sobre todo con la sanción, con las reformas a las leyes de ejecución penal, por ejemplo, la libertad asistida, salidas transitorias, que también estuvimos estudiando. Entonces, fíjense que la consecuencia práctica de ser declarado reincidente es grave, porque la persona se le priva de uno de los principales derechos que tiene de no cumplir en su totalidad la pena en encierro. Repito, remarco esto porque la libertad condicional no significa una libertad absoluta, no significa
un agotamiento de la pena, sino que es una modalidad de cumplimiento distinta que el encierro. La persona está condicionada, pero bueno, está en su domicilio, puede trabajar, etc. Pero está condicionada, por ejemplo, no puede cambiar de domicilio sin avisar al juzgado, tiene que cumplir ciertas reglas de conducta que en el caso concreto le ha impuesto el juez de ejecución, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un modo de cumplimiento de la pena mucho más favorable que el encierro, por supuesto. No tiene que estar encerrado, privado de la libertad en una penitenciaría. Bueno, este derecho o beneficio se le anula si es declarado reincidente. No tiene derecho a eso. Entonces es la consecuencia más grave. Hay otras consecuencias para los multireincidentes, que está previsto en el artículo 52, que también los multireincidentes, esto significa que sea un plus punitivo, ¿sí? Un gravamen en la pena, se agrava la pena. Bien, hasta ahí se entiende entonces más o menos de qué estamos hablando, de qué instituto estamos hablando, en qué momento se debe determinar la reincidencia. Descartar que la reincidencia sea un mote, como un derecho penal de autor, ponerle el sello o la etiqueta de reincidente a una persona de por vida, no es así, pese a que hubo autores y jueces que han digamos, resuelto en este sentido, los jueces y opiniones de doctrinarios. Vamos un poco entonces de lleno al artículo 50. ¿Les parece? Si tienen a mano el Código Penal, va a ser mejor, así me van siguiendo. El artículo 50 dice: habrá reincidencia siempre que quien hubiere cumplido total o parcialmente pena privativa de la libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo delito punible también con esa clase de pena. La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a la extradición. No dará lugar a la reincidencia la pena cumplida por delitos políticos, los previstos exclusivamente en el Código de Justicia Militar, los amnistiados o los cometidos por menores de 18 años de edad. Y por último dice: la pena sufrida no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia cuando desde su cumplimiento hubiere transcurrido un término igual a aquel por impuesta, que nunca excederá de 10 ni será inferior a 5 años. Bien. Lo primero que nos está diciendo el primer párrafo, cuando dice habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido total o parcialmente pena privativa de la libertad cometieron un nuevo delito punible también con esa clase de pena. Entonces, el juez, repito, ¿cuál es el momento en que tiene que preocuparse a ver si va a declarar reincidente o no a una persona? Es el momento en que está dictando sentencia, ¿sí? Sea el tribunal o sea un juez correccional, en el momento que terminó el juicio oral y público o un juicio abreviado, que es por escrito, los jueces resuelven por escrito, sin juicio oral. En ese momento, al momento de encontrar culpable a la persona, que cometió un injusto y un injusto culpable, es decir, cometió un delito, y lo declara responsable penalmente, veredicto condenatorio, lo sentencia a cumplir tantos años de prisión, en suspenso, efectivo cumplimiento, depende del caso, eso no importa. Lo importante es que el juez va a estudiar los antecedentes que pueda tener, antecedentes penales que pueda tener el imputado. Siempre va a ser el fiscal el que en el alegato final, después que termina el juicio, cuando analiza toda la prueba y pide la pena al juez y lo informa al juez sobre algunas actuaciones que ocurrieron en la investigación penal preparatoria y también toda prueba que fue incorporada ya al juicio. Los informes del Registro Nacional de Reincidencia se incorporan al debate, ¿sí? Al juicio. Entonces el fiscal le va a decir: señor juez, solicito que se le imponga a Juan Pérez la pena de 5 años de prisión, las costas del juicio y accesorias legales, por haberlo encontrado responsable del hecho
ocurrido con tal fecha, a tal hora, en tal lugar, en perjuicio de tal persona, habiéndole causado la muerte, bueno, supongamos, ¿no? Entonces serían 10 años, porque partimos de 8. Habiéndole causado la muerte a tal persona, con la modalidad de haberle disparado 2 disparos en el pecho, etcétera, etcétera. Bueno, ahí va, se prueba el hecho, digamos, el fiscal le alega al juez sobre la prueba que se produjo en el debate, y trata de convencer al juez de que el hecho existió y que el imputado fue el autor del hecho, supongamos, ¿sí? Y que entonces cometió un injusto y es culpable. Y que merece 10 años de pena, después de valorar agravantes, atenuantes, grado de culpabilidad, todo lo que venimos estudiando, le solicita al juez imponga 10 años de prisión de efectivo cumplimiento, más las costas del juicio, más las accesorias legales. Bien. Y además le dice, señor juez, solicito el decomiso del arma de fuego, y ahora vamos a estudiar el decomiso después, al final de esta clase, que se decomise el arma de fuego, el arma homicida secuestrada en el domicilio del imputado cuando se procedió al allanamiento de su morada, de su domicilio. Y además voy a solicitar, se lo declare reincidente, y acá viene lo que nos ocupa ahora, y además voy a solicitar que se lo declare reincidente porque Juan Pérez ha sido condenado con anterioridad, de acuerdo al informe del Registro Nacional de Reincidencia y el testimonio de la sentencia condenatoria, ha sido condenado hace 3 años a la pena de 5 años de prisión de efectivo cumplimiento, ¿sí? Encontrándose al momento de cometer el hecho por el cual está juzgado, encontrándose en libertad condicional, o sea, cometió el hecho por el cual actualmente se le hizo un juicio, está gozando de libertad condicional y comete un homicidio. Y el fiscal le va a decir, y le aclaro, señor juez, que de acuerdo a ese testimonio en la sentencia y el informe del Registro Nacional de Reincidencia, esta persona estuvo 3 años, cumpliendo esa pena de 5, estuvo 3 años como condenado con sentencia firme, cumpliendo pena como condenado, poniendo el acento en esa palabra. Con lo cual, considero que ha cumplido parcialmente pena como condenado y debe ser declarado reincidente en relación a esa causa, a esa última causa, a esa última condena, a esa última sentencia. Yo aquí con estos ejemplos le estoy marcando varias cuestiones. Primero, una muy importante, ¿qué se entiende por cumplimiento parcial o total de pena? ¿Y qué se entiende por pena? Primero, que la interpretación del término pena es una interpretación técnica. ¿Qué significa? Pena debe ser entendida como aquella resolución que queda firme, que pasa en la autoridad de cosa juzgada, y que entonces el imputado pasa de su calidad de procesado, de imputado procesado, a su calidad de condenado o de penado, como quieran llamar. Esto que parece algo sencillo o algo relevante, sin embargo, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque lo que busca el Código Penal en este artículo 50, cuando exige que el antecedente de la persona, que la persona tenga que haber cumplido al menos parcialmente pena, está exigiendo que la persona haya estado privada de su libertad como condenado y cumpliendo o estando sometido a un régimen ya de pena, a un régimen carcelario como penado, no como procesado. Es cierto que nuestras cárceles precarias, digamos, mal presupuestadas, para decirlo elegantemente, y para decirlo más bruscamente, con condiciones prácticamente inhumanas, por falta de calefacción, de aire acondicionado en verano, de mala alimentación, de poca ventilación,
de hacinamiento, etcétera, y los etcétera pueden llevar varios minutos de la tarde. Si bien eso es cierto, lo cierto es que ustedes también es cierto que ustedes han estudiado que nuestro sistema constitucional, a partir del artículo 18 y de la incorporación de una serie de pactos que ya los hemos nombrado varias veces, con jerarquía constitucional, el fin de la pena en nuestro sistema jurídico es el de la resocialización, reeducación, las teorías re, como dice Zaffaroni y compañía. Entonces, el hecho de que la persona deje de ser procesado para pasar a ser un condenado, porque la sentencia quedó firme, cambia totalmente el tratamiento carcelario. El tratamiento carcelario, hasta que la persona es procesado, es con carácter de procesado. En cambio, cuando es penado, ya supuestamente, en teoría, tiene que recibir ya un tratamiento de resocialización. Entonces, lo que está exigiendo acá el Código Penal, el legislador en el Código Penal, es, bueno, va a ser reincidente aquel que haya cumplido pena con encierro, o sea, privativa de la libertad, y ahora vamos a descartar las condenas de ejecución condicional, es decir, se exige que sea una pena de efectivo cumplimiento, es decir, de encierro, de privación de la libertad, pero además que esa pena haya estado firme, porque se exige que al menos parcialmente el imputado, el condenado, mejor dicho, ya haya recibido un tratamiento carcelario. Entonces, quedan afuera, por eso se habla que esta es una reincidencia real, a diferencia del concepto de reincidencia ficta. ¿Qué significa que sea una reincidencia real, que es la que exige el artículo 50? Que precisamente la persona haya cumplido, al menos parcialmente, pena privativa de la libertad como condenado. Entonces quedan afuera automáticamente de este concepto como una reincidencia ficticia, ficta, los casos de condena de ejecución condicional, penas de hasta 3 años que ya estudiamos, donde la persona no va ni un solo día preso. Cumple la condena en su casa, con condiciones. Condena de ejecución condicional. Quedan afuera de los casos de reincidencia. Una persona que ha sido condenada, aunque sea con condena firme, pero la condena fue de ejecución condicional, no puede ser declarado reincidente. Y además también quedan afuera de los casos de reincidencia los casos en que la persona ha cumplido encierro, aún en la misma penitenciaría, porque no tenemos cárceles que diferencien por falta de presupuesto, volvemos con lo mismo, no tenemos cárceles, alcaldías que tienen a los procesados y después penitenciarías propiamente dichas. En algunos lugares los hay, en la mayoría del país no. Entonces, lo cierto es que terminan procesados, con juicio, sin juicio, condenados, con juicio, todos en un mismo establecimiento que se llama penitenciaría. Pero ocurre, lamentablemente, más de lo que debería ser, es que las personas que ya explicamos, que esperan el juicio en prisión preventiva, es decir, privado de la libertad, como una medida de coerción personal, una medida cautelar, que lo que busca es asegurar los fines del proceso, es decir, que la persona no se fugue, y que la persona, durante la investigación, y que al momento de hacerse el juicio, esté presente en el juicio, porque nuestro orden jurídico no admite, como otros, los juicios en ausencia o contumacia. Por ejemplo, el sistema italiano sí lo admite, el sistema argentino no. Entonces, para que haya un juicio penal contra una persona, esa persona tiene que estar presente durante el juicio. En otras legislaciones, como por ejemplo la italiana, no es necesario. La persona, por ejemplo, se da la fuga, se le hace el juicio igual. En la Argentina no, tiene que estar presente porque se entiende que se garantiza su derecho de defensa, el debido proceso, etc. Bueno, en muchos casos les decía que las personas están esperando el juicio mucho tiempo, porque se demora la investigación, porque después, entre que termina la investigación, con una persona detenida que no puede superar 1 año,
pero se eleva la causa a juicio, en esa etapa ya de juicio se ofrecen pruebas, se hace instrucción suplementaria, hay congestión de juicios, entonces no se puede, o el caso es muy complejo, o nos agarra, como lamentablemente nos pasó con la pandemia, que se tuvieron que suspender todo el año pasado y parte de innumerable cantidad de debates, que ahora va a haber un cuello de botella impresionante. Y claro, está también el factor tiempo, que está de alguna manera violando los derechos del imputado, que tiene derecho a un juicio. Por eso hay pactos internacionales que establecen obligaciones para los estados. La Argentina ha firmado convenciones donde se obliga a juzgar a una persona en plazos razonables. Incluso jurisprudencialmente se ha entendido y normativamente también, que el plazo razonable, desde el momento que una persona es procesada y sobre todo es detenida, sobre todo, hago hincapié, es detenida, no puede exceder los 2 años. Es decir, una persona no debería, como máximo, exceder 2 años de prisión preventiva esperando el juicio. Bueno, esto da para hablar mucho, pero le quiero decir con esto, relacionado con la reincidencia, es que en muchos casos las personas, bueno, llegan al juicio detenidos, porque estuvieron, supongamos, 1 año y medio detenidos esperando el juicio, se celebra el juicio, y llega un momento que, bueno, se lo condena, supongamos, ¿no? Y bueno, llega un momento que si esa condena queda firme, se hace lo que se llama cómputo de pena, es decir, se establece, supongamos, una pena de 10 años, ha estado 1 año y medio detenido con prisión preventiva, se le va a restar ese año y medio, se le computa ese año y medio como parte de la pena. Entonces, algunos, y esto estuvo bastante discutido, decían, bueno, ¿qué ocurre a los efectos de la reincidencia? Cuando el juez mira para atrás y dice, esta persona tuvo un antecedente penal, fue condenado, pero estuvo preso con prisión preventiva, no como condenado. ¿Sirve esa prisión preventiva para tenerla en cuenta para la reincidencia, sí o no? Bueno, hubo criterios, hubo un plenario de casación, etcétera, que admitían que sí, que esa prisión preventiva era un encierro y que servía para la reincidencia. Después hubo fallos de órganos superiores que establecieron que no, justamente por lo que yo les decía, el motivo de exigir que sea la reincidencia sea real es exigirle al imputado que, pese a haber cumplido como condenado con un tratamiento carcelario como resocializador, ¿sí? con un fin de la pena determinado, pese a eso ha recaído en el delito. Entonces, esa exigencia conceptual nos lleva a interpretar que la prisión preventiva no puede ser tenida en cuenta como un tratamiento carcelario como condenado, sino que era procesado como estaba cumpliendo la prisión preventiva. Entonces, repasando hasta acá. Para ser declarado reincidente, el juez debe ver qué antecedente condenatorio tiene. Cuando verifica ese antecedente condenatorio, tiene que evaluar si la persona ha cumplido, aunque sea parcialmente, pena. Ahora vamos a explicar qué es esto. Pero esa pena tiene que haber sido, ese encierro como penado, tiene que haber sido como condenado, no como procesado, sino como condenado. ¿Cuándo una persona se entiende que ha sido condenada, que es condenado? Cuando se le ha dictado una sentencia en su contra y esa sentencia ha quedado firme. ¿Cuándo queda firme una sentencia y pasa a la autoridad de cosa juzgada? Cuando esa sentencia o no es recurrida, y queda firme porque pasan los plazos procesales para interponer un recurso, y la defensa eligió no interponer recurso, queda firme y consentida, ¿sí? A partir de ahí automáticamente es condenado, deja de tener estatus de procesado para ser condenado, o también queda firme la sentencia cuando, pese a ser recurrida, supongamos un fallo de tribunal oral criminal de Mar del Plata, es recurrido en casación se expide, contra el fallo de casación hay un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, contra la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, hay un recurso ante la Corte Federal. Supongamos que la persona recorre recursivamente todas esas instancias, y todas le dan la razón al juez, al tribunal originario, ¿sí?
Bueno, va a llegar un momento que esa sentencia queda firme. A partir de que queda firme, porque la rechazan todos los recursos, esa sentencia va a quedar firme. Técnicamente, con anterioridad, la persona sigue siendo procesada. Entonces, todo el tiempo que ha sufrido privada de la libertad, eso no cuenta para la reincidencia. ¿Se entendió hasta acá? Voy despacio para que lo vayan masticando. Porque yo sé que es un Sí, tema... profe. Sí. Sí, yo le quiero hacer una pregunta. No sé si me estoy yendo más de lo que está explicando. Sobre este tema sí. Sí, Después sí, sobre este bien, tema. bien. Porque Sí, lo sí, leí escucho. antes. Escucho. Nosotros, usted dijo que teníamos la reincidencia, que no se va a que bueno, de la condena, que tiene que ser firme. No se va a aplicar la condena condicional a la reincidencia. Tenemos el único instituto que es la libertad asistida. Yo quisiera preguntar ahora, nuestro sistema abarca la residencia real y la residencia genérica. En el ejemplo que usted dio hace un ratito, Sí. yo le hago una consulta, porque Zaffaroni dice que todo esto es inconstitucional porque viola un montón de... Después vamos a ir a eso. Por eso les aclaré, sí. Bueno, pero mi pregunta era, Sí. la condena sufrida en el extranjero, Sí. ¿se tendrá en cuenta para la reincidencia? Quiere decir que si mi pregunta es, un delito cometido en el extranjero, Sí. ¿procede en la Argentina la doble criminalización para la reincidencia? A ver, siempre que no haya, no se puede valorar doblemente algo que ya estuvo valorado en contra, ¿sí? Si esa sentencia condenatoria ya tuvo una valoración en contra en el otro país, no. Pero eso lo trata el artículo 50 expresamente, dice, no dará lugar a reincidencia la pena cumplida por delitos políticos, los delitos en el Código Penal, los amnistiados o los cometidos por menores. La pena no tendrá en cuenta los efectos acá. La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a la extradición. Bueno, yo les puse el ejemplo de Italia, por ejemplo. Lo que dice acá es que sí puede tener efectos la sentencia condenatoria dictada en el extranjero, pero tiene que cumplir las mismas exigencias como si fuera dictado acá en el país. Es decir, tiene que ser una condena firme, tiene que ser una condena de encierro efectivo, ¿no? La condena de condicional, y tiene que haber estado firme, y tiene que haber cumplido, aunque sea parcialmente, como condenado, esa condena. Entonces, ¿se exigen los mismos requisitos que una sentencia dictada en la Argentina? Sí. Pero además se exige que de acuerdo si hay convenios de extradición de reciprocidad entre países o la ley nacional de extradición de nuestro país, si cumple con los requisitos para poder ser extraditado. Entonces, nos remite el artículo 50 a justamente estas situaciones. Y el ejemplo que yo di de Italia, que permite el juicio oral en ausencia, ¿sí? Ha generado que la Argentina, por ejemplo, no extradite, no conceda extradiciones de italianos pedidos por Italia, ¿sí? Porque si no se cumple con esta situación. Por ejemplo, un italiano fue condenado en Italia en un juicio en ausencia. No se le respetó para nosotros el derecho a ser oído, a una defensa material, etcétera, etcétera. Entonces, como no da motivo de reincidencia, la Argentina no lo va a extraditar a favor de Italia, ¿sí? No va a ser tenida en cuenta esa sentencia dictada allá, no va a ser tenida en cuenta acá por un juez a los efectos de la reincidencia. ¿Me siguieron? No sé si está cumplida la respuesta. Excelente, gracias. ¿La entendió bien? Sí, sí. Tiene que ser, primero, si es una sentencia de país extranjero, tiene que cumplir los mismos requisitos que los que exige el artículo 50 para una sentencia dictada acá. Y además hay que ver si hay convenio de extradición recíproco con el país o si pasa, digamos, las exigencias de nuestra ley federal de extradición, que por ejemplo no permite la extradición para casos de juicio en ausencia, por ejemplo.
entre otras cosas. Entonces, si es extraditable el delito, sí, se va a tener en cuenta para los efectos de la reincidencia. Si no, no. Bueno, otro tema que quedó acá pendiente es qué se entiende por sentencia. Ya sabemos qué se entiende por pena, ¿eh? Todo lo que hablamos para definir pena no es cualquier pena. Tiene que ser una pena pasada firme y que sea una pena de efectivo cumplimiento. Pero además se exige cumplimiento, aunque sea un cumplimiento parcial. Es decir, si es total no hay problema de interpretación. El problema es cuando la sentencia, cuando la condena ha sido cumplida en forma parcial. Y como el legislador acá en este artículo no definió qué se entiende por en tiempo, ¿no? En términos temporales, qué se entiende por parcial, cuánto tiempo sería parcial. Ha habido discusiones sobre esto, algunos fallos, bueno, basta con que sea un día de cumplimiento efectivo, con sentencia firme para ya poder declarar un reincidente, otros que sostienen mayor tiempo, etc. Bueno, hay una interpretación que pareciera más razonable que establece que el mínimo de las penas privativas de la libertad, haciendo una interpretación sistemática, la parte especial del Código Penal, que el mínimo de las penas son de 15 días, entonces se interpreta de ahí que cuando el legislador está haciendo mención a un cumplimiento al menos parcial, se estaría exigiendo no menos de 15 días como condenado en privado de la libertad. Es decir, cumpliendo el sistema carcelario como condenado al menos 15 días. Ese sería entonces el plazo para poder declarar reincidente a una persona. Hasta acá sí, bien. Entonces, como su compañera bien acotó, la reincidencia en nuestro país es real, no ficticia, es real. ¿Por qué? Porque se exige cumplimiento efectivo en encierro como condenado, por eso es real y no ficticia. Ficticia sería considerar computarle los plazos de prisión preventiva o una condena de ejecución condicional, igualmente sería reincidente. Eso sería considerar una reincidencia ficticia. Pero también se dice que nuestra reincidencia es genérica, por lo contrario a específica. ¿Qué es que sea genérica? Que no exige diferencia, digamos, homogeneidad en los delitos. Puede ser un delito doloso y uno culposo, puede ser un delito de robo y uno de homicidio, es decir, se admite cualquier tipo de combinación. La exigencia es que sean antecedentes condenatorios firmes. Entonces, nuestra reincidencia es real y genérica. No es ni ficta ni específica. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Bien. Yo le decía entonces que el juez, en esa línea de tiempo, al momento que él dicta sentencia y tiene al fiscal que en el alegato le pidió que lo declare reincidente, y seguramente la defensa, si tiene algún argumento, va a decir, no, señor juez, el fiscal no tiene razón por esto, por lo otro, no corresponde declarar reincidente porque el artículo 50 y su interpretación dice esto, dice lo otro, dice lo otro. Uno de los planteos que puede hacer la defensa es, bueno, lo que acabamos de estudiar, ¿no es cierto? El fiscal está pidiendo una reincidencia ficta, etcétera, etcétera. Pero puede ser que el fiscal esté pidiendo que declare reincidente cuando los tiempos ya no dan. No se puede declarar reincidente porque una persona hace 20 años, por ejemplo, tuvo un antecedente condenatorio firme, cumplió pena, la agotó, etc. No. La reincidencia tiene un tope que está previsto en el último párrafo, un tope temporal que dice: la pena sufrida no se tendrá en cuenta los efectos de la reincidencia cuando desde su cumplimiento hubiera transcurrido un término igual a aquel por el que fuera impuesta, que nunca excederá de 10 ni será inferior a 5 años. Es decir que, si la persona, supongamos, fue condenada a 3 años en una línea de tiempo, imaginémonos una línea de tiempo, después si quieren pónganse ejemplos, si yo tuviera acá una pizarrón podría, y solía hacerlo, y lo extraño,
podía hacer un gráfico y se entiende mucho más rápido. Pero en esa línea de tiempo, la persona fue condenada, supónganse, hace 5 años, fue condenada a una pena de 2 años. A una pena de 2 años. De cumplimiento efectivo, cumplió pena, la agotó en prisión, y comete un delito ahora, 3 meses antes, y llega a juicio, etc. Si la persona, digamos, del momento del cumplimiento, el momento de que agotó la pena, esos 2 años de prisión, que yo les digo, si pasó un plazo igual por el cual fuera condenado, es decir, 2 años más, y comete un nuevo delito, eso no puede ser tenido en cuenta. Pero tiene, digamos, un piso y un techo. Un piso es que ese cumplimiento, por eso les puse el ejemplo de 2 años, porque tiene un piso de 5. Entonces, ¿qué ocurre? Por más que haya sido condenada solamente por 2 años, para que no tenga ningún efecto la reincidencia, van a tener que pasar de ese cumplimiento 5, porque lo establece la ley. Y nunca van a poder pasar los 10 años. Entonces vamos a tener que analizar caso por caso, de acuerdo a la sentencia condenatoria, la fecha del cumplimiento de esa sentencia condenatoria, a ver si pasaron como mínimo los 5 años. Si la pena fue mayor a 5 años, tienen que pasar, supongamos lo condenaron a 6 años, tienen que pasar 6 años. Ahora, si la pena fue de 12 años, no tienen que pasar 12 años. Con que pasen 10, está bien. Con eso evita que lo declaren reincidente. Repito, el código exige que al momento de cometer el nuevo hecho por el cual es juzgado y se lo va a declarar reincidente, hayan pasado o no una cantidad de años desde el cumplimiento de la anterior pena. ¿Cuáles son las pautas a tener en cuenta? El monto de la pena, pero independientemente del monto de esa pena, siempre está el piso y el techo de 5 y 10 años. Entonces vamos a tener que ver el caso, el monto de la pena concreto. Supongamos que lo condenó a 6 años, tienen que pasar 6 años. Pero si se lo condenaron a 12 años, no tienen que pasar 12 años para que no tenga efecto la reincidencia. Con que pasen 10 está bien. Si pasaron 10 años y la persona comete un nuevo hecho, el juez mira para atrás y dice, ah, no, pero ya pasaron 10 años del cumplimiento de esa pena de 12, ya cumplió los 12 años, lo cumplió hace 10 años, entonces ya no va a poder declararlo reincidente. ¿Se entendió esto? Se entiende mucho mejor con ejemplos, Sí, profesor. y con un gráfico, uno se pone fechas y se da cuenta rápidamente que son 3 pautas. La pauta del monto de pena anterior, pero ese monto de pena de la pena anterior está condicionada a un mínimo de 5 años y a un máximo que no puede pasar de 10. Eso es en resumen, ¿no? ¿Se entendió esto? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, a mí la verdad no me quedó muy claro el tema de la condena sufrida en el extranjero, no lo terminé de entender. Claro. ¿Cómo es? Sí, sí, el código establece que se puede tener en cuenta una condena sufrida en el extranjero en la medida que dé lugar a la extradición. Que por el delito ese que fue condenado, si hubiese habido una extradición, esa extradición es procedente. Porque si no es procedente la extradición, tampoco se va a tomar en cuenta esa sentencia a los efectos de la reincidencia. ¿Se entiende ahora? Bien, sí, ahora sí, El gracias. ejemplo que yo ponía es que el ejemplo del juicio en ausencia con Italia, por ejemplo, si es un caso de que los italianos piden que se lo extradite, y si fuese el caso, como nuestra ley de extradición no permite extraditar en esos casos, bueno, no se va a tener en cuenta esa sentencia dictada en Italia, no se va a tener en cuenta a los efectos de una posible reincidencia acá en Argentina. ¿Sí? Claro, sí, solamente si se puede, digamos, extraditar por Si ese da lugar, delito, si da será lugar a la considerado. extradición, Sí. sí, si no, no.
Perfecto, gracias. Para terminar este tema de la reincidencia, que tiene sus ribetes y ustedes habrán visto, no es tan sencillo de entender, parece que es algo, bueno, sí, es reincidente. Todos los casos que descartamos, la persona que sufrió prisión preventiva, el condenado con condena de ejecución condicional, esa persona es reiterante, no es reincidente. No se lo puede declarar reincidente y en doctrina se dice que es reiterante. El ser reiterante no tiene ningún efecto salvo el efecto de tener ese antecedente como un agravante al momento de determinar judicialmente la pena. ¿Se acuerdan que decíamos hay atenuantes y agravantes? Están previstos en los artículos 40 y 41 del Código Penal, y además los que dogmáticamente ha construido la doctrina. Bueno, uno de los agravantes a tener en cuenta para determinar judicialmente la pena es la existencia de un antecedente penal. Lo que no puede hacerse, les aclaro, es pedir como fiscal, o también un juez, fallar a una persona como reincidente, y también valorarle en contra para subirle la pena a la escala punitiva, ese mismo antecedente condenatorio que lo llevó a ser reincidente, valorárselo como un agravante para determinar judicialmente la pena. Eso se llama prohibición de una misma desvaloración dos veces, ¿sí? Una doble desvaloración para una sola causa, ¿sí? La causa es el antecedente penal. Eso lleva, que es lo más grave, a ser declarado reincidente, o si no es declarado reincidente, se lo puede usar como agravante para pedir una pena mayor. Pero no las dos cosas, ¿no? Declarar el fiscal que pida, quiero que se lo declare reincidente y además, por ese mismo antecedente, sea más grave la pena. Eso es lo que está prohibido, una doble valoración de una misma causa, de un mismo antecedente. ¿Se entendió esto? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Avanzó? Bueno. Para ir terminando, les decía el tema de reincidencia, porque tenemos varios puntos más. Está el tema de lo que decía su compañera, que por suerte, y espero que varios más hayan podido leer el tema antes de la clase, porque uno está mucho más en frecuencia y aprende mucho más que si lo toma de sorpresa el tema. Para eso se hace un cronograma, para eso tienen un campus virtual, etc. Esperen, voy a prender la luz que no veo muy bien. Les decía que está el tema de que adelantaba su compañera, y que yo también algo dije, de la discusión de la constitucionalidad de la reincidencia. Vamos a empezar por el final. El último fallo de la Corte Federal, ¿sí?, es del 2014, en el fallo Arévalo, como mi colega acá de esta cátedra, el mismo apellido, así no se lo olvidan. En 2014, en ese fallo, la Corte, por mayoría, no por unanimidad, por mayoría, hubo votos en disidencia, entre ellos el doctor Zaffaroni, que en ese momento estaba en la Corte, votó por mayoría por la validez, por la constitucionalidad de la reincidencia. Los planteos que llevaron y que muchos, yo les decía, muchos jueces actualmente, pese a lo que ha resuelto la Corte, declaran en el caso concreto, ustedes saben que el control de constitucionalidad es concreto, específico, no es difuso. Cada juez lo declara para el caso en concreto. Bueno, hay varios jueces que actualmente declaran la inconstitucionalidad de la reincidencia y no la aplican, pese a que después eso es motivo de recurso, y bueno, ya sabemos, si los órganos superiores tienen otros criterios, van a primar. Bueno, los motivos principales por los cuales se cuestiona el tema de la inconstitucionalidad de la reincidencia es que se estaría aplicando básicamente un derecho penal de autor, se está teniendo en cuenta, hay una doble, lo que hablamos hoy, ¿no? Hay una doble valoración por una misma fuente, que es el antecedente penal, es decir,
después que una persona pagó sus cuentas, cumplió la condena, agotó la condena, ¿sí? O cumplió parcialmente y está, digamos, con una condena, con una libertad condicional o con una libertad asistida, lo que sea, con otra modalidad de cumplimiento. Bueno, después de que pasó eso, frente a un nuevo hecho, se le está valorando doblemente el hecho anterior. Es decir, lo anterior tendría que estar en cero, digamos, ya está, ya se cumplió con esa etapa, y entonces lo que se le está reprochando a la persona no es un hecho, sino que es algo que tiene que ver con lo moral, con lo ético, y entonces se está aplicando un derecho penal de autor, ¿sí? No de acto, sino de autor. Esa es una de las críticas, y que nuestro nuestro ordenamiento jurídico prohíbe, de acuerdo a la interpretación de los artículos 18 y 19, prohíbe un derecho penal de autor, etcétera, etcétera. Otro de los planteos también tiene que ver con una garantía constitucional, procesal constitucional, que es la garantía de prohibición de doble juzgamiento. El famoso Nevis in idem, que prohíbe que una persona se la persiga, no solo se la condene, sino que se la persiga 2 veces por un mismo hecho. ¿Sí? Se tienen que dar varios requisitos, tiene que haber una triple identidad, después lo van a estudiar en procesal penal, pero básicamente lo que se dice es que la reincidencia viene a violar, a transgredir este principio constitucional, procesal constitucional, porque se estaría se estaría puniendo 2 veces por el mismo hecho a una persona. Y finalmente, hay otros argumentos, estoy mencionando digamos, las críticas principales. Finalmente se dice que se viola el principio de culpabilidad, ¿sí? Porque justamente uno es culpable, la culpabilidad tiene que ver con un reproche en relación a un injusto. Y ese reproche en relación a un injusto fue tenido en cuenta para el hecho anterior. No puede tener, esto está relacionado con la doble valoración, ¿no? No puede tener implicancias, consecuencias de un hecho y traspolarlo al otro, porque entonces estoy violando ese principio de culpabilidad. Es decir, el principio de culpabilidad por el hecho se estaría violando. Bueno, ¿qué contestó la Corte en varios pronunciamientos? Pero este es el más conocido, digamos, y Arévalo, en el año 2014. Lo que dijo la Corte, yo se lo resumí acá para no... Es que primero contestó que no se viola el Nevis in idem porque solo se toma en cuenta el dato objetivo de la anterior pena para ajustar el tratamiento penitenciario que corresponde aplicarle a quien comete un nuevo delito. Es decir, la Corte niega que se esté violando el principio una doble valoración o que se esté puniendo 2 veces por el mismo hecho, porque solamente dice, toma en cuenta como dato objetivo de la anterior pena para ajustar el tratamiento penitenciario de la segunda pena a imponer, ¿sí? Por esto de los efectos de la reincidencia no vas a tener libertad condicional. Entonces, lo que mira para atrás el legislador es, bueno, tenés un antecedente y esto va a repercutir en el modo de cumplimiento de la pena, es decir, no vas a tener el beneficio de la libertad condicional. Eso le contesta la Corte a los planteos. Y después dice, no se castiga a la persona por lo que es, sino por lo que hizo. Contestando a esto de un derecho penal de autor, principio de culpabilidad, porque la mayor severidad en el cumplimiento de la pena no se debe a la mera circunstancia de que el sujeto haya cometido antes un delito, sino al mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta la persona por la pena, pese a haber sufrido antes el mismo tratamiento y recaer en el delito pese a ello. Entonces, ¿qué dice la Corte acá? Bueno, no se está aplicando, la reincidencia no significa aplicar un derecho penal de autor, sino un derecho penal de acto, y porque la mayor severidad, la mayor gravedad que tiene la reincidencia tiene que ver con
que la persona, pese a haber sufrido, por eso yo les hacía hincapié en el tema del tratamiento carcelario, pese a haber sufrido en carne propia, pues estuvo encerrado con un tratamiento carcelario que supuestamente lo debería haber resocializado, reeducado, etc., pese a haber sufrido eso, demuestra desprecio, tiene un mayor grado de culpabilidad al cometer un nuevo hecho, pese a haber sufrido un tratamiento, una finalidad de la pena para ser resocializado, recae en el delito, entonces tiene un mayor grado de culpabilidad en este segundo delito, y eso se plasma, digamos, con la declaración de reincidente. Es muy discutido este tema, repito lo que dije al principio, hay todavía jueces y bueno, mucha doctrina que sostiene la inconstitucionalidad, pero bueno, la Corte mantiene este criterio por la validez de este instituto, por la constitucionalidad de este instituto. Eso no quita que los jueces, con su función, digamos, de control de constitucionalidad concreto, específico, puedan declararlo en el caso concreto. Eso, como les decía, puede ser motivo de recurso por el fiscal, supongamos, para que bueno, el órgano superior que tiene otro criterio ajuste la sentencia. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas sobre reincidencia? Así vamos cerrando. Sí, yo una cortita. En el fallo dice penado. ¿Penado es lo mismo que condenado? Sí, son sinónimos. Gracias, gracias. Sí, sí. De nada. ¿Alguna pregunta más? Lo contrario a penado o condenado es procesado o imputado o encausado. Lo importante es que tengamos claro el concepto. El concepto del condenado o penado es quien está cumpliendo pena, sea privativa de libertad o de ejecución condicional, pero con sentencia firme. Puede llegar hasta la corte con recursos y ser considerado técnicamente todavía procesado, o encausado, o imputado, o enjuiciado. Cuando hablamos de condenado o penado, es persona que está cumpliendo condena o pena que técnicamente es sentencia firme. ¿Sí? Bien. Sí, perfecto. Bueno. Vamos a otro punto ahí del programa que tiene que ver con las llamadas excusas absolutorias. ¿Sí? ¿Qué es esto de las excusas absolutorias? Bueno, nosotros podemos determinar que una persona cometió un delito, es decir, una acción típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Pero hay como una categoría dogmática que habla de la punibilidad. Es decir, ¿qué quiere decir? Que hay, en algunos casos se exige para terminar de redondear el concepto de delito, ¿sí? Para que considerar a una persona responsable penalmente que cometió un delito, una categoría que se llama punibilidad, es decir, exige un plus de punibilidad para determinar. Y esto tiene que ver con las excusas absolutorias. Las excusas absolutorias son aquellas que en limitados casos, por cuestiones de política criminal, subrayen esto, por cuestiones de política criminal, se exonera de responsabilidad penal, el término, a ciertas personas que cometen determinados hechos por causas personales, subjetivas, le agregaría yo, de exclusión o levantamiento de la pena, siempre y cuando estemos hablando de un hecho antijurídico, un típico antijurídico y culpable. Entonces, pese a que se den todos estos requisitos que estuvimos estudiando en la teoría del delito, una acción típica, antijurídica y culpable, hay algunos casos contados, limitados, que responden a cuestiones de política criminal, en donde el legislador considera, ahora vamos a ver los motivos, considera que pese a que la persona técnicamente cometió un delito, ¿sí?, no es conveniente aplicarle una pena. Entonces es una causal, es una excusa absolutoria, pues una causal de exclusión o de levantamiento de la pena.
¿Cuáles son estos casos? Por ejemplo, para ver algunos. Los casos de hurtos, daños o defraudaciones que recíprocamente se causen familiares, algunos familiares. El artículo 185 del Código Penal, vamos a leerlo. El 185 dice: están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren, los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta, el consorte viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, los hermanos y cuñados si viviesen juntos. ¿Sí? ¿Qué prioriza acá el legislador? Bueno, la unión familiar, el núcleo familiar, la paz familiar. Ustedes vean que constitucionalmente se garantiza como derecho a todos los ciudadanos tener el derecho a formar una familia, a tener una familia en paz, etc. Entonces, se entiende que en estos casos, entre perseguir criminalmente por estos hechos que son hechos, habrán visto, no estamos hablando de homicidio, no estamos hablando de abusos sexuales, son hechos menores, de daño, de estafa y de hurto. Son delitos de menor cuantía, ¿sí? De menor gravedad. Para estos casos, cuando se dan recíprocamente en este grado de parentesco, el legislador prioriza la paz familiar. Corta por lo sano, dice, bueno, por más que esté recontraprobado, esta persona, entre los cónyuges se dañaron un electrodoméstico, bueno, puede ser que esa persona vaya y quiera hacer la denuncia a la fiscalía, a la policía, etc. Bueno, se le va a hacer saber que están exonerados en estos casos, ¿sí? Entonces se prioriza la familia, la unidad familiar, etc. Otros casos es que ya está, va a caer en desuetudo, digamos, es la impunidad de la mujer embarazada por la tentativa de su propio aborto. Es decir, cuando ahora ya virtualmente estaría derogado con toda la ley nueva de aborto, etc. Pero hay uno de los artículos del Código Penal, que es el 88 al final, que establece que cuando la mujer embarazada comienza la ejecución de un aborto, ¿sí? y no lo logra, ese comportamiento es impune porque lo cubre una excusa absolutoria. Otros casos es la impunidad de las injurias, delito de injurias, proferido entre los litigantes ante los tribunales. Se entiende que en el fragor de la discusión, de la lucha de argumentos, en una audiencia, las partes y contraparte pueden hasta insultarse, por más que está previsto en normas de ética de los colegios de abogados y acordadas de la Corte para establecer, digamos, lealtad procesal, un buen trato entre abogados, entre partes, etc. A veces, como ocurre también en el Parlamento, bueno, las discusiones se tornan acaloradas y suben de tono, etc., hasta que pueden ser consideradas alguna injuria, ¿sí? Bueno, esas injurias típicas, que es típica, antijurídica y culpable, están sometidas también a estas excusas absolutorias, entonces serían impunes. Después se entiende también que sería una excusa absolutoria el desistimiento voluntario en la tentativa, ya lo estudiamos, ¿sí? Persona que desiste de su propia tentativa en forma voluntaria, como ya lo estudiaron. Bueno, se entiende que de alguna manera, ya al haber empezado la ejecución y ya siendo un acto punible, como existe esta norma, sería también una excusa absolutoria. Esto está medio discutido, no importa, es un tema es un ejemplo más. Después también la retractación pública en los delitos contra el honor. Hay una retractación pública, es un proceso especial,
donde hay que constituirse como querellante, etc. Y bueno, allí si hay una retractación pública, digamos, se cancela la posibilidad de condenar. Bueno, básicamente estas son, puede existir alguna más, pero básicamente estas son las excusas absolutorias. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Puede ser que hasta el 99, hasta el año 99 teníamos que el violador se podía casar con... El avenimiento Bueno, con la víctima. El avenimiento con la víctima fue derogado justamente porque se tomó conciencia, esto va de la mano después con legislación mucho más grave en cuanto a los femicidios, en cuanto a la violencia de género, etc. Y justamente el avenimiento era una situación que forzaba a revictimizar a la mujer, que habiendo sido violadas, en algunos casos se forzaba, digamos, un acuerdo entre ellos para evitar que la persona fuera declarada culpable, ¿sí? Fue drogado, sí, fue drogado. Por eso no lo quise mencionar, pero bueno, está bien, perfecto. Bueno, vamos, si no hay más preguntas sobre este tema, vamos a avanzar un poco más. Me interesa tocar dos puntos. La medida de seguridad que ya la hablamos porque a mí me tocó dar el tema de inimputabilidad, ¿se acuerdan que yo le decía, bueno, miren, no se crean que el que es declarado inimputable después se la va a llevar de arriba, ¿no? En el sentido de, ya está, lo declararon inimputable, buenas noches, vaya a su casa. No en todos los casos es así. Si la persona, a través de informes psicológicos y psiquiátricos, se determina que es peligrosa para sí o para terceros, o para terceras personas, bueno, el juez penal puede dictar una medida de seguridad, una medida de seguridad de encierro, incluso curativa, que es la más grave, y puede ser una ambulatoria, educativa, sin necesidad de encierro. Pero bueno, y esas medidas de seguridad, antiguamente, no tan antiguamente, hace 30 años atrás, eran muy poco controladas, en el sentido que a veces yo les ponía como ejemplo, un juez declaraba inimputable a una persona por un hurto, y como era peligroso para sí o para tercero, bueno, lo encerraba en el Melchor Romero, y después el juez seguía con todos sus casos, etc. Y a los 10 años le decían, 12 años le decían, mire que usted tiene acá vigente una medida de seguridad contra el que cometió un hurto. Sí. Bueno, ¿sigue siendo peligroso para sí o para tercero? Sí, sigue siendo. Bueno, entonces que siga ahí. Acá se mezclan mucho lo que son las competencias. Una cosa es la intervención que tiene que tener un juez penal con la intervención que tiene que tener un juez civil. El juez civil es el que se encarga, en todos los casos, a ver, históricamente por descarte, en todos los casos donde la persona no cometió delitos, se encarga de la persona que tiene problemas mentales. Incluso hay un juicio que se llama juicio de insanía, donde a la persona se le declara insano, se le nombra un curador o un tutor, y se la somete o no a medidas de seguridad, justamente para evitar que se lastime, que se perjudique, o a él o a terceros. Y se tiene todo un control, también ese digamos. Por eso se nombra un curador. Entonces se han mezclado las cuestiones porque además el legislador nuestro, en el artículo 34, inciso primero, establece esta medida de seguridad. Incluso, si uno hace una interpretación literal, hay que situarse en 1921, ¿no? Pero una interpretación literal lleva a que justamente justifique lo que hace este juez que condena, que declara inimputable a una persona por hurto y la tiene 10, 12 años en un psiquiátrico. Pareciera que está avalando esa postura, pero hace unas cuantas décadas se viene estudiando toda esta cuestión, se entiende que la medida de seguridad, se habla de una doble vía, que es las condenas para los delitos, para las personas imputables, y las medidas de seguridad para los inimputables, se habla de una doble vía. Después la tercera vía sería la reparación del daño, que ahora vamos a hablar. Digamos que no había mucho control, y se empezó a tomar conciencia que, yo creo que esto ya lo hablé, justamente conviene más declararse imputable y pagar
aún con encierro por un hurto poco tiempo, que está sometido a una medida de seguridad sine die, es decir, hasta que alguien se acuerde de mí. Entonces empezó a construir toda una dogmática acerca de las medidas de seguridad para alejarla de los juicios de peligrosidad y para alejarlo de lo que implica una medida de seguridad al estilo positivismo criminológico. Positivismo criminológico que determinaba, bueno, las personas nacen delincuentes, de Garófalo, Ferri y compañía, bueno, las personas nacen delincuentes, el delincuente nato, y entonces no hay que esperar que cometa delitos porque es peligroso para la sociedad, entonces hay que encerrarlo. Hay que disponer una medida de seguridad que en algunos casos graves son de encierro, son eliminatorias, no puede salir más. No importa si cometió uno un delito. Lo va a cometer, no vamos a esperar que cometa el delito, es una persona peligrosa, derecho penal de autor, y no me estoy alejando del acto, me olvido de si cometió un delito o no. Y entonces la doctrina y la jurisprudencia han escapado de esas ideas peligrosistas y han entendido la peligrosidad para sí o para terceros, peligrosidad de perjudicar o de reincidir, ¿sí? De reiterar, mejor dicho, de recaer en el delito. Entonces, cuando un psiquiatra, un psicólogo está diciendo, mire, este señor que fue declarado inimputable, es peligroso para él mismo y para terceros, bueno, entonces en ese caso se establece una medida de seguridad, pero con basamento en una medida de seguridad postdelictual, es decir, se estableció que cometió un hecho típico antijurídico, pero no es culpable porque no tiene capacidad de culpabilidad, es inimputable. La medida es postdelictual, nunca antes del delito. Y además, se construyó una dogmática diciendo, bueno, esta medida de seguridad postdelictual nunca puede ser más grave que si la persona hubiese sido declarado imputable. Entonces, se establece un principio de proporcionalidad. Es más, la Corte en los últimos fallos le hace hacer el ejercicio al juez penal diciendo, mire, usted cuando impone una medida de seguridad, tiene que hacer el ejercicio de determinar si la persona hubiese sido declarada culpable, ¿qué pena hubiese merecido? Bueno, hubiese merecido una pena de 2 años, concreto, dentro de la escala penal, de 2 años, ejemplo. Bueno, esa medida de seguridad no puede exceder los 2 años. Hasta ese punto llegó la Corte a interpretar cómo debe disponerse una medida de seguridad por un juez penal. Entonces, las medidas de seguridad están sometidas a las garantías del debido proceso, al principio de legalidad, al principio de proporcionalidad, ¿sí? Obviamente el de culpabilidad no, porque la persona no es culpable. Pero básicamente lo más importante es que el juez tiene que hacer un juicio hipotético, decir, bueno, si esta persona lo hubiese condenado a una pena, ¿a qué pena lo hubiese? De acuerdo al injusto cometido. La culpabilidad no la va a poder valorar, pero si el injusto cometido, por este injusto, ¿qué pena hubiese merecido una persona X? Bueno, 2 años, ese es el límite que puede establecer la medida de seguridad. Y lo tiene que fundamentar. Bueno, me interesaba más que nada hacer hincapié, hay muchísimo para hablar de las medidas de seguridad, que le interese, por supuesto, tiene los manuales y lo que esté colgado en el campus. Por último, les quiero hacer una mención al decomiso. El decomiso, si bien no está previsto en el artículo 5 del Código Penal que establece las penas, no está enumerado taxativamente, ahí se menciona la pena de prisión, de reclusión, de multa, de inhabilitación, pero no se habla del decomiso. En el artículo 23 del Código Penal, sin embargo, se establece en qué situaciones se puede decomisar los elementos, los instrumentos utilizados para cometer el delito y los efectos o los frutos de la comisión de un delito pueden ser decomisados. El decomiso es virtualmente un secuestro, es decir, el Estado
se queda con esos instrumentos o con el producido del delito, y ahora vamos a ver qué hace con eso. Es una pena, así como hay pena de multa, que está prevista en el artículo 5 del Código Penal, esta es una pena, como es la accesoria del artículo 12 también del Código Penal, accesoria legales, para las penas de más de 3 años, esta pena es una pena pecuniaria, es decir, económica, porque la persona que cometió un delito se le secuestra las cosas que utilizó para cometerlo y los frutos de las cosas obtenidas por ese delito. Entonces es una pena pecuniaria, económica, que, digamos, sortea el problema de la confiscación, que está prohibida en nuestra Constitución Nacional, artículo 17, la sortea, la evade. ¿Por qué? Porque está referida a bienes concretos, personales. La confiscación significa justamente comprometer la totalidad del patrimonio de una persona. Eso está prohibido en la Constitución, porque están prohibidas las penas confiscatorias, que antiguamente existieron. Una persona era condenada y se le confiscaba todo su patrimonio, ¿sí? Violándose los derechos de los herederos, incluso, etc. Bueno, eso se modificó hace muchos años, en la Constitución de 1853 ya era una pena prohibida, confiscatoria. El decomiso no es confiscatorio porque atañe enfoca ciertos bienes. Quiero hacer hincapié, es muy largo este artículo, incluso está reformado, quiero hacer hincapié en 2 o 3 cuestiones para que ustedes las puedan estudiar después solos. Ahora vamos a dar una lectura, pero les quiero marcar desde el vamos las ideas generales. Se decomisan o comisan, o lo van a encontrar, decomisar o comisar es lo mismo, son sinónimos, no se confundan. Se comisa o se decomisan los instrumentos utilizados para cometer el delito, o los frutos de estos instrumentos, o del botín, etc. Como regla general del artículo 23 originario, porque después fue reformado, como regla general, el decomiso procedía a partir de una sentencia firme, ¿sí? Para que una persona se le pueda decomisar definitivamente un instrumento, un objeto, una cosa, como quiera llamarse, eso se hace en la sentencia. Por eso hoy les puse el ejemplo, cuando yo decía, imitaba al alegato fiscal y decía que solicito, se lo condene, se lo declara reincidente y se proceda al decomiso del arma homicida que se secuestró en el allanamiento tal fecha en el domicilio del imputado. Estoy pidiendo el decomiso del instrumento utilizado para cometer el delito, el arma homicida, un arma de fuego, supongamos, ¿sí? Fíjense, el fiscal está pidiendo el decomiso cuando se termina el juicio y el juez lo va a ordenar una vez que la sentencia quede firme. Esa era la regla general y estábamos todos de acuerdo, felices y contentos. Después hubo una reforma que sale de esta regla y admite que el decomiso se pueda realizar antes del juicio, incluso cuando el juicio ni se haga. Ahora vamos a ver. Por supuesto, antes y ahora, el bien se secuestraba, esa arma homicida, por ejemplo, o la motito que se usó para robar en modalidad motochorro, o el auto que se utilizó para ir a robar al banco y fueron aprehendidos ahí en el lugar del hecho, el campana que manejaba el conductor del auto, que esperaba a sus cómplices, etc. Y entonces eso como procesalmente encuadra en la figura del secuestro. El fiscal ordena el secuestro, ¿sí? O a pedido del fiscal lo ordena el juez. Durante, digamos, lo que es el proceso, la investigación, se secuestra, se mantiene secuestrado, y después cuando llegamos a la etapa de juicio, se solicita el decomiso. Eso es lo que ocurre. Ahora vamos a ir rápidamente a dar una lectura. Yo voy a hacer hincapié en algunas cuestiones, pero no vamos a llegar a ver todo, pues es largo, y ya estamos casi terminando la clase. El artículo 23 dice: en todos los casos en que recayese condena, fíjense, en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este código
o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito en favor del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros. Ahora vamos a ver. Hay veces que no se puede decomisar porque el propietario de eso era un propietario, un tenedor de buena fe, etc. Y se dan algunos casos, ¿sí? Entonces, este primer párrafo nos está marcando la pauta general. Que el decomiso recae con una sentencia. Deviene, cuando hay una sentencia condenatoria, es decir, que la sentencia condenatoria es un presupuesto del decomiso. Esta es la regla general. Sigue el artículo. Si las cosas son peligrosas para la seguridad común, el comiso puede ordenarse aunque afecte a terceros, salvo el derecho de estos, si fueran de buena fe, a ser indemnizados. Es decir, supóngase, se decomisa una bomba, ¿sí? Eso, pese a que puedan existir derechos de terceros, que los materiales con los que se armó la bomba son de terceros de buena fe, etc., eso se decomisa porque se va a destruir, esa bomba se va a destruir porque es peligrosa, y a lo sumo tendrán derecho para reclamar una indemnización, pero no la restitución de buena fe por los tenedores de buena fe, terceros de buena fe. Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra esto. Aquí se prevén los mandatarios, las personas jurídicas, y después dice, cuando en el producto o el provecho del delito se hubiere beneficiado a un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará contra esto. Es decir, si hay un tenedor, aunque sea de buena fe, pero fue a título gratuito, digamos, se va a decomisar sin ningún problema. También se establece cuando tiene un valor o un uso cultural. Dice, si el bien decomisado tuviera valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o de bien público, la autoridad nacional, provincial, respectivamente, podrá disponer su entrega a esas entidades. Si así no fuera y tuviera valor comercial, aquella dispondrá su enajenación. Si no tuviera valor lícito alguno, se destruirá. ¿Sí? Entonces se ven distintas alternativas. Después, para ciertos delitos, el destino del decomiso o el producido de la venta es para la asistencia de las víctimas. ¿Sí? Por ejemplo, en los casos de trata de personas, de secuestros extorsivos, de todos los delitos que ahí nombra, el artículo 125, 125b, 127, corrupción de menores, etc. Bueno, serán afectados a un programa de asistencia a la víctima. En vez de destruirlo, se va a afectar a un programa. Bueno, y acá viene la modificación, y con esto quiero cerrar para dejarlos pensando. En caso de los delitos previstos en el 213 ter y 4 y el título 13 del libro segundo del Código Penal, serán decomisados de modo definitivo sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen o del hecho material al que estuvieran vinculados y el imputado no pudiera ser enjuiciado por motivos de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiese reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. Bueno, aquí fíjense que rompe el esquema anterior, no hace falta una sentencia condenatoria, incluso se pueden decomisar en forma definitiva, aun cuando no se puede hacer un juicio por razones de, ahí dice, fallecimiento del imputado, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión del juicio. La doctrina dice que aquí se está violando el debido proceso, se viola el principio de inocencia incluso, porque básicamente no se hace un juicio, y para decomisar, para sacarle la propiedad a una persona, primero hay que hacer un juicio para ver si es culpable. Pero bueno, esta reforma tiene que ver con unas temáticas muy específicas que son
que es desalentar delitos que aportan muchos beneficios, como el lavado de dinero, las empresas criminales, las asociaciones ilícitas destinadas a incluso transnacionales, tráfico de estupefacientes, tráfico de personas, trata de blancas, etcétera, en donde las investigaciones y las empresas criminales son tan complejas, tan sofisticadas, que hacen una ecuación que les conviene mucho más someterse a una responsabilidad penal a largo plazo, pero mientras tanto obtener unas ganancias realmente inconmensurables, y entonces la forma desde el punto de vista de política criminal para desalentar es, bueno, si te sorprendemos, aun cuando solamente te abramos una causa, ya te vamos a decomisar los instrumentos que usaste para el delito y los producidos sobre todo. Imagínense la venta de droga, el producido de la comisión de ese delito. Entonces, bueno, esto fue agregado en nuestro Código Penal, viene una tendencia, copia una tendencia mundial, digamos, sobre todo en Estados Unidos, también en los países europeos, donde, bueno, son mucho más pragmáticos y menos garantistas, porque se está violando el debido proceso. Y bueno, estas medidas son de carácter, que deberían ser de carácter procesal, si se quiere, pero no de carácter de fondo, porque acá dice que el decomiso será definitivo sin juicio, directamente. Entonces, bueno, esto puede generar muchos planteos, muchos reclamos a nivel constitucional, pero bueno, es la decisión que ha tomado el legislador argentino, repito, copiando un poco las políticas criminales de otros países. Bueno, por supuesto de esto hay para seguir hablando y estudiar mucho más, pero quería que por lo menos se lleven una buena idea, porque tiene mucha actualidad también este tema. ¿Alguna pregunta puntual? Ya medio tarde. Bueno, yo me despido por el momento. Espero que le vaya muy bien el examen. ¿Es el día lunes? Martes. Martes. Ah, el lunes es feriado, perdón. Decía que el lunes van a estar estudiando, por eso me acordé del lunes. Bueno, les deseo lo mejor. Un gusto haber cursado con ustedes. Lamentablemente, por este sistema, espero que ya se rehabilite las clases presenciales por el bien de ustedes y el nuestro. Gracias, profe. Les mando un saludo afectuoso. Suerte. Gracias. Gracias. Nosotros Gracias, también, profe. gracias. Gracias, profesor. Nada. Gracias por todo. De nada.